Mis amados hermanos y amigos, quiero compartir con ustedes un pasaje de las Escrituras y eso lo encontramos en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 1, versículos del 1 en adelante, donde nos dice: Pablo, siervo de Jesús el Cristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesús el Cristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Estas escrituras que fueron hechas por el apóstol Pablo en su tercer viaje misionero que él quería, ya estaba culminando este tercer viaje misionero porque el apóstol Pablo tuvo 4 viajes. Y en este tercer viaje misionero él quiso visitar la iglesia de Roma. Esta iglesia de Roma que estaba constituido tanto por gentiles como por los mismos judíos que habían dejado el judaísmo. Bueno, había una pequeña controversia en esta pequeña iglesia o esta iglesia naciente en el siglo I. Y era que estos judíos querían introducir encubiertamente algunas costumbres judaicas, algunas fiestas, algunos alimentos, algunas costumbres que ellos pensaban que con esta tradición iban a seguir o iban a perfeccionar el camino de Dios. Y el apóstol Pablo se sintió en la necesidad de escribir esta maravillosa epístola del apóstol a los romanos. Esta epístola fue escrita en la ciudad de Corinto, en el país de Grecia. Iba dirigido a todos los cristianos, tanto romanos, bueno, los gentiles y los judíos. Este libro de Romanos es la más larga de las 3 epístolas del apóstol Pablo. Y en el saludo el apóstol Pablo dice que él es siervo de Jesús el Cristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de nuestro Señor. El apóstol Pablo fue llamado directamente por el Señor Jesús. Una de las características que tiene el apóstol es que es llamado directamente por nuestro Señor Jesús, el Cristo. En este tiempo, si alguien se hace llamar apóstol, tiene que tener mínimo unos 2024 años. Bueno, no 2020 años. Debe tener como mínimo. Y nadie puede durar 2000 años, ni siquiera 200. Bueno, en los tiempos antiguos, el que más duró fue Matusalén. Matusalén fue, pero él no alcanzó los 1000 años siquiera. Él no alcanzó a vivir los 1000 años. Pero resulta que hay muchos apóstoles, hay mucha cantidad de apóstoles en este tiempo. Pero resulta que el apóstol Pablo sí era apóstol, porque apóstol es enviado. Ángel es mensajero, apóstol es enviado, aunque es casi lo mismo. Pero apóstol es porque tiene una misión especial. Algunas cosas que en el Antiguo Testamento habían sido reveladas a los profetas. Algunos reyes, algunos escribas, bueno, habían mucha clase de personas. Y a esas personas les fue encomendada las escrituras del Tanakh. Pero en el Nuevo Testamento, solo los apóstoles y algunas personas que lo acompañaban, como en el caso de Lucas, en el caso de Marcos, en el caso de algunos de los hermanos de Jesús, como Santiago o el mismo Judas, no el Iscariote, sino Judas, hermano de Jesús, porque el hermano de Jesús tuvo hermanos. Uno de ellos llamaba José, el mismo nombre de su padrastro. Otro llamaba Judas, otro llamaba Jacobo. Pero no era Jacobo el hermano de Juan, sino era Jacobo hermano de Jesús. Y tenía también algunas hermanas que la Biblia en sí no las nombra, sino simplemente dice, sus hermanas está aquí con nosotros, no es este el hijo del carpintero. Eso lo encontramos en Marcos, en el Evangelio de Marcos, cuando el Señor Jesús se presentó en la ciudad de Nazaret, en la ciudad que lo vio crecer. Así que el apóstol Pablo sí era enviado de nuestro Señor Jesús el Cristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor, que era del linaje de David según la carne. El apóstol Mateo, en el capítulo 1, hablando sobre la genealogía de Jesucristo, que va desde el versículo 1 hasta el versículo 17,
vemos la genealogía de nuestro Señor Jesús el Cristo por el lado de su padrastro José. Mientras Lucas muestra la genealogía de nuestro Señor Jesús el Cristo en el capítulo 3, versículos del 23 en adelante, pero ya enfocado en María, que era su mamá. A partir del versículo 23 del capítulo 3 de Lucas, el escritor a Lucas, que es el mismo Lucas, dice, hijo según se creía de José, hijo de Elí. ¿Por qué hijo según se creía de José? Porque la gente estaba convencida de que el Señor Jesús era hijo de José. Pero dice que José era hijo de Elí, mientras Mateo dice que Jacobo engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo, en el versículo 17 del capítulo 1. Entonces algunas personas tienen una pequeña confusión. Porque ¿cómo así que el apóstol Mateo muestra a Jesús como el hijo de Jacob? Es decir, que Jacobo engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo en el versículo 17. Y ahora Lucas dice que era hijo, según se creía de José, hijo de Elí. Era que en ese tiempo no existía la palabra yerno. Es decir, que si alguien se casaba con una chica, en ese momento ya no era llamado yerno, como en este tiempo, sino que era llamado hijo. Ahora un hijo que se casa es un hijo que se va, pero en esa época un hijo que se casaba era un hijo que venía, que llegaba. Tremendo, era un hijo más de la familia. Y José, marido de María, automáticamente al casarse con su amada María, se convirtió en hijo de Elí. Pero aquí el apóstol Pablo está diciendo, bueno, el que había prometido antes, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Esta promesa del Mesías, que fueron dichas por Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías, Elías, Eliseo, en fin, hasta el mismo David, Moisés, que también fueron profetas. De pronto no estaban de tiempo completo dedicados a la profecía, pero sí en un momento dieron una profecía acerca del Mesías. Por ejemplo, en el Salmo 2 vemos la profecía del Mesías, bueno, del reinado del Mesías. Y Moisés también habló del Mesías cuando el Dios Todopoderoso, el creador de los cielos y de la tierra, el Dios de Israel, el creador, le dijo que se iba a levantar uno de en medio de sus hermanos que a él tenían que seguir. Y era precisamente una profecía cercana y una profecía lejana. La profecía cercana era que ese personaje del que había sido revelado era Josué. Precisamente la palabra Josué es Salvador, que es la misma palabra en griego Jesús. Pero también había una profecía lejana que estaba hablando del Mesías prometido. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo, bueno, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, el Señor Jesús, el Cristo. Cuando hablamos de Jesucristo, es una palabra abreviada. Jesús, el Cristo. Es decir, que Jesús era conocido como el prometido, el ungido. Todas las personas que eran declaradas reyes, como en el caso de David, él recibió una unción por medio del aceite, el derramar aceite sobre su cabeza y era ungido. El escogido, el enviado, el seleccionado. Eso es lo que significa la palabra Cristo. Es decir, que el rey David también era un Cristo, porque había sido ungido. Cuando hablamos de Jesucristo es una palabra abreviada, Jesús el Cristo. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Claro, era según la carne. Tanto por parte de su padrastro José, que era también del linaje de David, hasta Salomón. Tremendo. Y también por parte de su mamá María, que va desde María hasta Natán, porque Natán era otro de los hijos de David. David tuvo muchos hijos, tenía más de 600 mujeres. Y uno de tantos hijos que tuvo, pues uno de ellos era el ascendiente de María. Tremendo. Es decir que tanto por parte de Salomón como por parte de Natán, que los dos son hijos de David, el Señor Jesús podía llegar al trono de David según la carne. Es decir, tanto por su padrastro José como por su mamá María.
acerca de su Hijo nuestro Señor Jesús el Cristo, que era del linaje de David según la carne y que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad por la resurrección de los muertos. Resulta que la manifestación contundente de que el Señor Jesús era el enviado del Padre, que era el Hijo seleccionado, que era el Inmaculado, era que la santidad de él era tal de que él era el único que podía vencer la muerte. Lo que caracteriza a un pecador es que un día va a morir. Cada uno de nosotros somos pecadores precisamente porque un día nos vamos a morir. Así sea el que sea. Hay alguna persona aquí en este mundo que le llaman el infalible, que es el Papa, el que se sienta ya en Roma. Y él dice que él no comete errores, que la infalibilidad del Papa consiste en que él no comete errores. Él no tiene pecado. Pero una de las evidencias que nos señalan a nosotros como pecadores es que nos estamos envejeciendo. Yo, por ejemplo, ahorita no soy tan guapo como cuando era joven. Cuando era joven y bello, a mí me seguían las muchachas. En el colegio era tremendo, me tocaba esconderme. Pero ahorita me toca es, bueno, ya, aceptar de que estoy viejo, ya. Y todos vamos para allá. No hay nadie en el mundo que escape de esa realidad. Y va a llegar el tiempo en que este cuerpo va a estar tan deteriorado que nos tenemos que separar de él. Porque somos pecadores. Dice Romanos capítulo 5, versículo 12, que por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y precisamente nadie se escapa de esa realidad. Pero aquí el apóstol Pablo está diciendo, bueno, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesús, que era del linaje de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad por la resurrección de los muertos. ¿Cómo se identificó que el Señor Jesús tenía potestad sobre la muerte? Cuando resucitó. El siglo pasado, cuando todavía estaba de moda, porque eso ya está pasado de moda, los metaleros, aunque todavía queda un rezago por ahí de algunos metaleros, solamente se ven, aquí en la ciudad de Bogotá se ven es cuando está Rock al Parque, pero el resto ya no se ven. Antes sí se veían por todos lados. Ellos vestían de negro y algunas personas, más que todo en el caso de las mujeres, se ponían labial negro. Algunos se vestían como Drácula, un cuello así paradito y con gabardina. Bueno, esos eran los más refinados, porque los otros vestían con taches y chaqueta de cuero y botas de cuero. Pero siempre vestían de negro. Uno de ellos se me acercó y me dijo, la muerte es más poderosa que Jesús. Y yo me asusté, yo dije, uy, ¿cómo así? ¿Cómo así que es más fuerte, más poderosa? Dijo, sí, porque lo venció en la cruz. Entonces yo le dije, bueno, ¿y cómo podía Cristo resucitar si estaba vivo? Era necesario que el Señor Jesús pasara por la muerte para mostrar que Él tenía poder sobre la muerte. El Señor Jesús resucitó porque tenía poder sobre la muerte, porque Él es el único santo. Recordemos aquel momento cuando este joven rico se le acercó a Jesús y le dijo, hombre bueno, y el mismo Señor Jesús le dijo, ¿por qué me llaman bueno? Si bueno solamente hay uno, Dios. Y lo que quería el Señor Jesús mostrarle a este joven rico era que no lo reconociera como uno de los tantos buenos que él pensaba que había en el mundo, sino que lo reconociera como el único bueno, como Dios, porque Jesús es Dios hecho carne. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo, mire, él fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia, la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Dice, ¿por quién recibimos la gracia y el apostolado? Hablando del apóstol Pablo de él, ¿no? Él recibió por la gracia de Dios la salvación y fuera de eso también, por la gracia de Dios recibió el ministerio del apostolado. Dice, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. El apóstol Pablo había sido escogido directamente por el Señor Jesús cuando iba camino a Damasco en persecución de los cristianos y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosas te es dar coces contra el aguijón. Y en ese momento él recibió el llamado para ser apóstol. El apóstol Pablo decía, ay, yo quiero ser apóstol desde pequeño. Ay, ay, ay. No. El apóstol Pablo simplemente fue escogido por el Señor Jesús, por la gracia de él, desde antes de la fundación del mundo. Tremendo, ¿no? Pero esa evidencia se notó precisamente cuando cayó, no del caballo, como dicen algunos, porque el Señor Jesús, cuando llamó en el camino a Damasco
al apóstol Pablo, que en el momento era Saulo de Tarso, ahí no dice si iba montado en un camello, si iba montado en un burro, si iba en moto, ahí no dice, ahí simplemente era que iba caminando o que iba en camino a Damasco. Y en ese momento él cayó al suelo, ¿ve? Cayó al suelo, quedó ciego. Pero después se recibió la vista por medio de la oración del profeta Ananías y ahí empezó a predicar el Evangelio. Pero fue escogido directamente por el Señor Jesús. Estos apóstoles actuales son escogidos por ellos mismos. Ellos simplemente pues hacen un cursillo ahí de apóstol y entonces dicen que tienen el llamado de Dios. Pero no, eso es cháchara. El apóstol Pablo sí recibió el llamado para ser apóstol, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Cada uno de nosotros estamos llamados a ser de nuestro Señor Jesús el Cristo. La voluntad perfecta de Dios es que todos lleguen al conocimiento de la verdad. Dice, a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús el Cristo. El anhelo de Dios es que tú también conozcas la verdad. El anhelo grande que tiene Dios es que tú conozcas la verdad, para que seas libre. El hombre por naturaleza es pecador y por naturaleza está destinado a la condenación eterna porque es enemigo de Dios. Según Efesios capítulo 2 dice que nosotros éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás. Precisamente porque cuando el apóstol Pablo le escribió a los Efesios, en ese momento ya eran salvos. Y cuando dice éramos por naturaleza hijo de ira, lo mismo que los demás, lo que está diciendo es que el mundo está bajo la ira de Dios. En este momento la ira de Dios está sobre el mundo, solo que no se ha manifestado porque aún todavía no ha llegado el tiempo del derramamiento de la ira de Dios, cuando en el toque de la última trompeta el juicio de Dios vendrá sobre la tierra. Ahí se va a manifestar la ira de Dios, pero ya la ira de Dios está sobre el mundo. Y Dios quiere que tú escapes de esa ira. ¿Quieres aceptar el llamado que Dios te está haciendo en ese momento? Aún estás a tiempo. Y el apóstol Pablo escribió esta carta a los romanos precisamente porque había algo urgente. Y era que por medio de las tradiciones judías, estos judíos querían infiltrar encubiertamente esas costumbres a la iglesia de Roma diciendo que había que hacer algunas prácticas judías. La salvación no se obtiene por medio de las buenas obras. Así pague la deuda externa de Sudamérica, Centroamérica y las islas. Si no acepta a Cristo, reconociendo que es pecador y que necesita un redentor, simplemente estás bajo la ira de Dios, eres enemigo de Dios y estás separado de Dios y no podrás alcanzar la vida eterna. Como le dijo el Señor Jesús en Juan capítulo 3 a Nicodemo. De cierto digo que si no naces de nuevo no puedes ver ni puedes entrar en el reino de Dios. ¿Quieres entrar en el reino de Dios? ¿Quieres estar al lado de Dios? Amigo que me escuchas, este es el momento de hacerlo. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, Wilder Arte Camacho, y marca la campanita para que cuando se suba uno de estos mensajes, sea el primero, sea uno de los primeros en escuchar estos mensajes. Amén. Dios les bendiga, mis amados y mis amadas.